Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Hoy esta monada. Miren estos bolsos hermosos. Están tejidos con lana, pero miren qué bonitos, rústicos, lindos, coloridos, alegres. Miren lo que son. Y los que amamos los bolsos y carteras, bueno, uno más para la colección. Miren qué belleza. Esto es lo que vamos a compartir desde aquí hoy, con puntos muy simples. También, obviamente, pueden salir a comprar los colores que les guste, pero recuerden, todos esos ovillos que nos den para dar las vueltitas nos van a venir bien para esto, porque empleamos los materiales que tenemos. Eso es mi lema, calculo. Yo siempre todo, porque todo lo tenemos que salir a comprar. Todo hay que ir y pagar un ovillo. Entonces, ese material que nos queda en casa, hay que darles una utilidad. Y también comprar, obviamente, que es lo más divertido y lo que amamos tanto. Ir a una lanera, elegir colores. Bueno, de eso se trata hoy. Vamos a compartir esta belleza, estos bolsitos divinos. Son unas mochilitas muy, muy lindas. Ya van a ver todo el paso a paso. Son simples de hacer. ¿Y qué les parece si ya nos ponemos a tejer estas bellezas? Bueno, acá está esta mochilita divina, ¿qué decirles? Es un encanto, miren qué bonita y es tan simple para hacer. Pero bueno, la idea es combinar buenos colores y como seguimos teniendo ovillitos o comprar lana específica para tejerlo o hilo. A mí me gusta tejerlo en lana porque tiene otro cuerpo. Como no lo forré, obviamente que lo pueden forrar. Bueno, acá vamos a desatar. ¿Ven? Esto se abre de aquí. Y adentro está perfecto. Por eso no lo forré. Miren, pero si ustedes quieren la pueden forrar. Miren qué belleza. Al ajustar, solita se cierra, ahí se pliega, que eso lo vamos a ver, tiene su tapita y los colores. Bueno, ustedes busquen bellos colores para poder combinar. Miren qué bonitos, pueden elegir similares a estos, para el que no se anima a combinar. Ustedes busquen, hay ovillitos, miren. Yo tengo estos ovillitos dando vuelta, que los venimos usando últimamente. Hay muchos colores. Ustedes van a pensar, uy, pero este color es como muy osado para combinar. No. Prueben, jueguen. Y también compré estos que me encantaron. Son muy lindas. Son ovillitos pequeños de 50 gramos. Pero tienen unos colores que la verdad me gustó muchísimo. Bueno. Estos ovillitos que son súper prácticos, que nos vienen requete bien para cosas pequeñas. Luego tengo esta que es edificada, miren qué divina, también vamos a usar un poco. Y también tengo de las finitas que las voy a tejer doble o triple o las voy a mezclar con alguna otra. Y obviamente aquí tengo de fantasía, miren qué bonitas. Este es como un buclé divino. Esta está mezclada, es un pelo con cinta. Bueno, busquen todos esos ovillitos que tengan o si quieren dedicarse a comprar, compren colores bonitos como para poder combinar. Miren, esta tiene como un lamé, que de hecho, si no tienen con lamé, ustedes pueden comprar, vienen unos ovillitos muy pequeños de lamé, que puede ser plateado o dorado, y lo mezclan con la misma lana que van a tejer. Eso también queda fantástico. Aquí hay de todo, Esta es un buclé, ya viene así matizada. Bueno, tiene unos pequeños bordados y los puntos básicos. ¿Qué es lo que voy a compartir que todavía no hemos hecho en el canal? Es esta combinación de colores. Bueno, y algún punto muy bonito como ese, por ejemplo, pero en realidad todo lo demás es muy simple porque trabajamos en punto bajo en casi todo el tiempo. Y relieves. Bueno, otra cosa, aquí tengo mi aguja 4.5 milímetros, los materiales ya les hablé, hilo o lana. A mí me gusta mucho hacer estos bolsos con lana. Y acá tengo una variedad de botoncitos. Pueden ser de madera, pueden ser si quieren hacerlos en porcelana, alguna piedra de bijou. Lo que ustedes quieran. Estas son de caracoles, miren qué bonitas, como de nácar. Muy lindas. Miren qué belleza para combinar.
Miren, muy muy artesanal. Recuerden, es una mochila rústica, es una mochila que no es una cartera fina, obviamente, pero miren que si no es más linda. Es preciosa. Y otra de las cosas, ustedes van a elegir el tamaño. A mí me gustó este tamaño así pequeñito porque es cómodo. Y las tiritas también van a elegir el largo. Este es un largo medio, no es ni muy muy larga. Otra de las cosas, si ustedes quieren poner algún tipo de arandelas, broches, ganchos, todo lo que quieran, botones, ustedes le van a agregar según sus gustos. Este tiene acá un botoncito de madera muy bonito. Así que solo queda arrancar y empezamos por la base. ¿Qué les parece? Miren qué belleza. Divina, divina. Vamos a empezar por la base. En este momento les voy a comentar, lo voy a dejar por ahí entre la pila de todas mis lanitas. Miren lo que tengo acá. Me quedé sin lana negra gruesa. Entonces, miren lo que tengo. Tengo cashmelón de verano que tiene un brillo particular muy bonito y lo voy a tejer doble. Pero como este tejido doble todavía sigue siendo finito, le voy a agregar este cashmelón de bebé, así lo llamo yo, el cashmelón de bebé, una sola hebra, ¿ven? Como estos que uso siempre, estos que tengo aquí, miren qué divino, que los tejo doble. Bueno, en este caso le voy a agregar esta sola hebra a estas tres. Yo sé que el negro es complicado a la hora de tejer con una cámara o con el celular y se ve poco, pero bueno, vamos a tratar de ir contando como siempre los paso a paso, como les vengo comentando cada vez que hago un trabajo. Y también tenemos la mesa bastante clara, pero es solo la base. Aquí miren, es una base muy simple, así que solo les voy a ir comentando. Si ustedes quieren pueden ir anotando. Si no, ven mucho mejor el video 2, 3 veces. Por favor, no se cansen de escucharme. Pero son muy poquitas vueltas, entonces yo les voy a ir diciendo cómo hacemos los aumentos, y es muy poquito lo que lleva en negro. Y la verdad que con negro queda tan linda que pensé en cambiar el color, pero la verdad que el negro con estos colores queda fantástico. Bueno, para la medida de esta mochilita, vamos a hacer una cadena de 28 puntos. Así que yo les voy comentando. Recuerden, tengo 3 hebras, pero si ustedes tienen una lana de un grosor medio como el resto de las que voy a ir tejiendo, ya con una simple va bárbaro, ¿eh? Queda muy bien y queda bastante armadita y compacto. Entonces, como no tenía, y la verdad que me gusta mucho usar el cashmelón de verano por el brillo que tiene, entonces acá junté 3 hebritas, que también, si ustedes quieren, en vez de usar esta también en negro, esta que está solita, pueden agregar otro color. Esa es la ventaja que tenemos cuando tejemos con hilos tan finitos. Entonces agregan un tercer color, una tercera hebra de otro color, y les queda matizado divino también. Eso puede ser, y la verdad que queda genial, ¿eh? Bueno, voy a empezar a tejer mis cadenas. Recuerden, para la medida de este bolso, de esta base, yo tejí 28 cadenitas. Así que me quedo tejiendo mis 28 cadenitas. Bueno, acá tenemos la última cadenita de los 28 puntos. Obviamente ustedes eligen, ¿eh? Si quieren hacerlo más largo porque quieren hacerla más ancha la mochila, le agregan algunas cadenas más, pero en el extremo le dan el mismo aumento, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer más largo y en el extremo le dan el mismo aumento. Entonces les va a quedar un poco más grandecita, si lo desean. Bueno, acá en esta última cadenita, miren que voy a hacer aumentos. Entonces, levanto una cadenita más porque voy a pinchar en esta que marqué anteriormente, y aquí mismo voy a tejer 3 puntos bajos. Tengo uno, acá estoy haciendo el segundo. Les voy contando despacito porque tengo la lana negra, entonces quiero que quede bien claro. Y acá voy a hacer el tercero, porque sé que el negro es bastante complicado. Bueno, acá tengo 3 puntos en uno solo, ¿sí? Este va a ser mi aumento por ahora. Y aquí nos van a quedar en el medio de este aumento y el próximo que va a venir en este extremo 26 puntos bajos.
Entonces simplemente es tejer esos 26 puntos bajos. Voy a ir cadena por cadena tejiendo punto bajo, ¿sí? Hasta llegar al otro extremo. Miren qué fácil, así que me quedo tejiendo. Tejí mis 26 puntos centrales y me queda uno. Entonces dentro de este punto vuelvo a tejer ese aumento. Aquí tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora tengo que regresar sobre estos 26 puntos centrales y de paso me voy a llevar esta hebra que es de inicio. Entonces, una vez que tengo los 3 puntitos bajos, simplemente comienzo a tejer los 26 centrales. 1, 2 y así hasta llegar al otro extremo. Llegué al final de la hilera y ahora voy a unir porque no voy a tejer en espiral. Si ustedes quieren tejer la base en espiral y están acostumbrados o les gusta, lo pueden hacer también. Entonces acá voy a tejer un punto deslizado con el primero de los aumentos 1, 2 y 3. Entonces acá tejo un punto deslizado y voy a levantar una cadenita. Y en este mismo punto voy a tejer un aumento. Yo me traje unos marcadores que me olvidé de mencionárselo a ustedes. Igual marquen, aunque no estemos tejiendo en espiral, para no perder ese primer punto. Y cuando son principiantes es muy difícil darse cuenta al principio cuando no entendemos muy bien el tema del crochet. Pero obviamente lo comento para que les resulte más cómodo, pero nada más que por eso. Así que tengo aquí en la cadenita y dentro de este punto de uno de los 3 voy a hacer un aumento, o sea que tejo 1 y 2. Hice mi primer aumento y ya lo voy a marcar el primer punto ahí. Así cuando doy toda la vuelta sé que este es el primer punto. Voy a repetir ese aumento en el que sigue. Vuelvo a tejer 2 puntos bajos sobre el punto de base. Hice mi segundo aumento y ahora en el tercero vuelvo a repetir ese aumento. Lo voy a hacer de vuelta porque se me piantó una de las hebritas. Ahí está. Ahí. Entonces vuelvo a tejer ese aumento. 1 y 2. O sea que hice un aumento en cada uno del aumento anterior, que eran 3 puntitos. Ahora me queda tejer estos 26 puntos centrales nuevamente, así que aquí venimos fácil, fácil. Comienzo a tejer los 26 puntos. Llegué al otro extremo y vuelvo a repetir en estos 3 puntos un aumento. Entonces, aquí voy a tejer 2. Al lado voy a tejer otros 2. Y aquí tejo el último aumento de esta hilera. Ahí. Repetimos lo mismo que hicimos en el otro extremo. Ahora me queda tejer los 26 puntos centrales nuevamente. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá llegué al final. Voy a sacar el ganchito que me indica cuál es este puntito. Y vamos a hacer nuevamente el punto deslizado. Pincho. Bien. Este, como es el primero, está como ajustadito. Pero tengo que pinchar el primer puntito. Ahí. Y tejo el punto deslizado. En este mismo punto vuelvo a repetir el aumento. O sea que levanto una cadenita y tejo mi primer aumento. Ahí. 1 y 2. Vuelvo a marcar. Marco para no perder este primer puntito, porque encima estamos tejiendo con negro, todo es como que con negro. Ahí está. Ahí se nota bien. Bueno. En el que sigue vuelvo a tejer un aumento. 1 y 2. Ahora voy a tejer en el de al lado un punto bajo
ya acá no hago aumento. En el que sigue otro punto bajo, tampoco va aumento. Y recién en estos dos que siguen voy a volver a repetir esos dos aumentos que hice antes. Entonces, acá tejo 2 en el mismo espacio. Ven que lo voy a hacer de vuelta. 1. Y acá tengo el segundo de mi primer aumento. Y en este de al lado voy a volver a hacer otro aumento. 1 y 2. ¿Ven? Ahora otra vez tenemos 26 puntos centrales y es simplemente tejerlos como venimos tejiendo estos puntitos. Acá se nos hace mucho más simple. Entonces me quedo tejiendo los 26 centrales. Bueno, volvemos a repetir ese aumento que hicimos en el inicio. 1, 2, el primer aumento, al lado. 1, 2, el segundo aumento. En el que sigue no va aumento, va solo un punto bajo y al lado otro igual, un punto bajo. Repetimos los dos aumentos de este lateral. Acá tejí un punto y 2. Hice un aumento. Y ahora acá otro más. 1 y 2. Vieron que es muy simple. Ahora otra vez los 26 puntos. Me quedo tejiendo. Cerré la hilera con el punto deslizado y otra vez vuelvo a repetir el aumento. Entonces acá voy a tejer 1, 2 y marco el primer punto ahí. Otra vez voy a hacer un aumento, 1, 2 y ahora acá en el centro voy a tejer 6 puntos bajos. Entonces tejo 1, 2, 3, que estamos en la mitad del tejido. Ahora vamos a pasar para el otro lado. 4, 5 y 6. Ahí. Y acá en estos dos vuelvo a repetir el aumento. Ahí va el primero y el segundo. Nuevamente hacemos los 26 puntos centrales y repetimos el mismo aumento aquí. 2 aumentos acá, los 6 centrales, 2 aumentos acá y los 26. Vieron que es muy simple, por eso simplemente se los estoy explicando para que luego ustedes lo hagan, porque yo me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Me quedo tejiendo los 26. Bueno, con este color termino, no los torturo más. Traté de ir contándoles paso a paso porque con el negro sabemos que es complicado. Acá voy a cerrar con un puntito deslizado y voy a ir a buscar el color que quiera combinar. Acá cierro, hago una cadenita, voy a cortar una hebra, siempre dejamos una hebra medianamente larguita para luego poder esconder. Entonces, ahora vamos a cambiar de color. Miren qué bonita, esta es la base. Bueno, acá donde corté la hebra, voy a volver a iniciar en ese punto y vamos a tejer así, miren. Tejo una cadenita y acá voy a tejer un punto. 1. En el que sigue, que por ahí como es negro no lo vemos, pero ya van a empezar a aparecer porque con este nuevo color se va a ver mucho mejor. Acá voy a hacer el aumento. Entonces tejo 1 y 2. Pero me estaba olvidando, vamos a marcar este primero, ¿sí? Ahí. Este ya corresponde al lateral. Acá hice un aumento, me voy al lado y tejo otro aumento. 1 y 2. Mientras tanto me voy llevando, como siempre les explico, nos vamos llevando estas hebras de inicio por un tramo. Y acá voy a ir contando, miren. 1,
2, se los voy contando porque como es negro mucho no se ve, pero yo les cuento. 3, 4 y llegué al centro de mi base. Y otra vez cuento 4, 5, 6, 7 y 8. Estos van a ser los puntos bien del extremo. Vuelvo a repetir estos dos aumentos. Esperen que busque mi hebra, se me enredó. Entonces en este próximo tejo 1, 2, que es mi primer aumento, 3 y 4. Y acá, en vez de 26 puntos, ahora nos van a quedar 28, porque yo en este primer punto, que no hice aumento, ya suma para el lado más largo. Entonces me va a sobrar uno aquí y uno aquí, sumamos 2 a esos 26 anteriores. Entonces en total ahora vamos a tejer a lo largo de esta base 28 puntos. Miren, y contamos. A partir de los aumentos vamos a contar 28 puntos. Me quedo tejiendo. Ahora repetimos lo que hicimos en el otro extremo. Tejo acá un aumento, en el próximo otro aumento y 8 puntos centrales. Ahora cuento 8. Tengo los 8 centrales, vuelvo a tejer esos dos aumentos. Ahí va el primero y acá va el segundo. En este lateral ahora comienzo a tejer, en este caso 27, porque recuerdan que cuando iniciamos tejimos 1. Entonces me queda tejer estos 27 restantes y cerramos la hilera con un punto deslizado. Bueno, esta última hilera yo elegí tejerla con media vareta. Esta última hilera de la base, digamos. Entonces, voy a levantar una cadenita y acá voy a tejer mi primer media vareta. Y en estos dos puntos que hicimos aumento en la hilera anterior, vamos a tejer sin aumento. O sea que tejo otra media vareta, en el próximo otra media vareta. Y recién sobre este aumento que nos quedó de la hilera anterior, vamos a hacer aumento con media vareta. Entonces, tejo 1 y 2. Ese es mi primer aumento de media vareta. Me voy al lado y vuelvo a tejer otro aumento. Ahí y ahí. Bueno, no sé, si ustedes quieren le ponen ganchito ahora, ya se ve, porque es una media vareta, ya no es tan pequeñito y se ve cuál es el inicio. Pero si quieren le ponen el marcador. Bueno, y acá vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 que pertenecen a esta mitad y volvemos a tejer otras 4. Recuerden, acá vamos a hacer 8 medias varetas centrales. Ahí. Ahora, volvemos a tejer el aumento. Tejo uno aquí y el otro. Y uno más. 1 y 2. Y ahora nos toca tejer en total 32 puntos en todo el lateral y repetimos otra vez estos dos aumentos, los 8 centrales, 2 aumentos y el resto que nos va a quedar aquí para tejer todo en media vareta. Así que me quedo contando 32 y comienzo con los aumentos. Bueno, miren qué bonito que queda ya la base lista. Ahora vamos a seguir con el lateral, pero voy a hacer otra hilera más con media vareta, pero esta vez con media vareta pero en relieve. Entonces voy a levantar una cadenita, tomo la lazada y miren dónde voy a entrar. Entro abrazando aquí el punto, ahí, bien en el borde, ahí. Y voy a tejer medias varetas. Ahí voy a ir
punto por punto. Acá no lleva aumento, ya no hacemos más. Estamos construyendo la base, la parte del lateral, con la base. Entonces, vamos a hacer un relieve tomando ahí muy en el borde, lo que sería la media vareta. Ahí. Y así vamos a ir dando toda la vuelta. Miren qué bonito que queda. Dejo un poquito más y les muestro cómo ya comienza a elevarse, y toma cuerpito. Porque como estamos tejiendo con esta lana que es gordita, con una aguja que no sea muy gruesa, porque estamos buscando que quede un trabajo compacto. Para que tome cuerpo, es un bolso, y si no lo vamos a forrar, más aún. Bueno, me voy a detener porque quiero que noten ahí esa pequeña diferencia que hacemos cuando tejemos en relieve, ahí bien en el borde. Miren qué bonito, ya solito se eleva. Esta es mi última hilera en media vareta. Luego comienzo a jugar con puntos bajos y algún otro punto de fantasía, pero así es como comenzamos los laterales. Me voy a quedar tejiendo todo alrededor con este punto y también con este color, así que me quedo tejiendo. Acá tenemos ya terminado el bordecito con medias varetas y el relieve. Miren qué bonito que se enmarca. Bueno, ahora yo voy a combinar porque quiero mostrarles. Esto era una lana que ya venía así, como mezcladitas todas las hebras, y la verdad, preciosa. Me duró mucho tiempo y terminé de usarla con este bolsito. Así que ahora voy a fabricar una propia. Digamos. Vamos a armar con varias hebras. Miren que tengo acá. Acá tengo esta negra, que tiene como motitas, bien finita. Después tengo este color petróleo hiper finito adentro. Y tengo estos ovillitos que son, miren, son un verdadero bomboncito, que les comento. Cuando yo hice el pedido a las chicas de Ponchos y Jazmines, que tienen una tienda de lanas divina, que me mandaron de Buenos Aires, me regalaron estos ovillitos, pero miren lo que son una ternura, y hay un poco de todo. Hay chenil, que es acá pareciera que es como un bucle. Bueno, un amor las chicas que me mandaron esto de regalo, así que les llegó el turno este color, que es un color tan lindo. Así que con estas 3 hebras que son bien finitas, voy a tejer estas vueltitas que tengo aquí. Son 1, 2, 3 vueltas en punto bajo. Simple. Pero quiero mostrarles que tenemos la ventaja cuando tejemos con hilos finitos de nosotros poder realizar una hebra un poquito más gruesa, y elegimos los colores. Me encantaron estos colores. El chenil este es como un bisón, un color muy lindo. Petróleo y el negro con motitas. Al ser 3 bien finitas, va a ir perfecto con el grosor que yo estoy buscando para hacer mi bolso. Bueno, puedo comenzar aquí donde está el nudo, o ya puedo comenzar en uno de los laterales. ¿Por qué? Porque la mochila yo quiero que el frente y el contrafrente quede sin ningún tipo de unión y que no se vea cada una de las vueltas. Obviamente que no se va a ver porque al tejerlo y unir las vueltas bien cerraditas no se nota la unión, pero siempre es mejor elegir uno de los laterales. Entonces aquí voy a partir desde este punto, y es simplemente tejer puntos bajos. Al juntar estas hebras finitas, logro el grosor que yo necesito. Pueden ser 3, pueden ser 2, ¿ven? Y estoy buscando un color similar, porque tampoco quiero que sea idéntica a mi mochila, pero sí me voy a manejar con tonos similares. Miren qué bonita esa combinación. Y el chenil le da un toque fantástico. Bueno, esto es muy simple porque vamos a ir tejiendo punto por punto. Ya no vamos a hacer más aumentos hasta el final. Y vamos a ir tejiendo
en este caso 3 hileras con punto bajo, así que me voy a quedar a tejer esas 3 hileras y luego les muestro cómo queda. Miren qué bonito el efecto de los 3 colores, hermoso, así que me quedo tejiendo. Miren qué bonita combinación, precioso. Bueno, ahora viene este que me encanta para enseñarles, para quien no lo sabe hacer obviamente. Miren qué bonito esto, para ir combinando 2 colores. Bueno, pero primero vamos a hacer una hilera todo en punto bajo con el nuevo color. Yo elegí este, que es un gris azulado, así muy bonito. Y vamos a comenzar en uno de los extremos, obviamente, como les venía mencionando. Aquí podemos empezar. Y ahora es solo tejer puntos bajos, la primera hilera. Así que me quedo tejiendo todo alrededor una hilera de punto bajo y después combinamos. Acá cerré la hilera y ahora vamos a comenzar con puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3. El cuarto lo voy a hacer hasta ahí y no lo voy a cerrar porque voy a incorporar el nuevo color. Mi nuevo color va a ser con este rojo que es finito y lo voy a tejer doble. Entonces cierro el punto con el rojo para tejer con el nuevo color. ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo la hebra de este gris porque voy a seguir tejiendo con este y vamos a ir intercalando los colores. Y también me voy a llevar un tramo esta hebra inicial del rojo. Entonces voy a tejer sobre estas hebras. Con el rojo voy a tejer 5 puntos. Entonces ajusto el gris este para que no se me estire el puntito y comienzo a tejer envolviendo la hebra esta que está aquí. 1, 2, 3, 4 y el quinto no lo cierro con rojo. Me voy a traer el color para acá y voy a tomar el gris nuevamente. Sí vamos a tener que ir moviendo los hilos, pero como son solo 2, hay veces tejemos estas puntadas así tan bonitas y tenemos varias cantidades de hilos, entonces es un poquito más complejo. Pero acá como tenemos solo 2, los vamos moviendo. Sujeto las hebras, la roja que va a seguir por aquí, tomo el gris y cierro el punto, este último, ajusto con el rojo ahí. Y tejo ahora los 4 grises. Pero recuerden que el último no lo cierro con gris, lo voy a cerrar con rojo, porque hacemos el cambio. Acá, ahora tomo el rojo, esta ya no me la voy a llevar más, la voy a dejar por atrás, luego se corta. Tomo el rojo, acomodo el gris y lo cierro. Miren qué bonito como queda. Y ahí va de nuevo. Ahora acá. Son 5 en rojo. Obviamente que menciono los colores que elegí. Ustedes van a elegir los colores que más les guste para hacer la mochila. Y así vamos a ir combinando y moviendo los ovillitos para tejer más cómodo. Pero es ir cambiando. Recuerden, siempre el último punto, ahí es donde cambian el color. ¿Bien? Ahí. Me encantó esta combinación, queda muy bonita. Ahí, voy a tirar un poquito la hebra y cierro con el rojo. Bueno, miren qué divertido y cuántas combinaciones podemos hacer con esta técnica. Ahí, y me freno. ¿Ven? Miren qué belleza. Así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta y luego les comento cómo seguimos. Es simple, pero es muy, muy lindo. Bueno, ¿ven cómo tienen que quedar? Así. Ahora es toda una vuelta, igual que hicimos la primera, en punto bajo. Y quedan encerraditos estos rectangulitos rojos.
Así que me quedo tejiendo. Acá tengo un verde muy bonito, es como sedificado, y también vamos a darle toda una vuelta en punto bajo. Así que esto viene fácil. Ahí. Me quedo tejiendo toda una vueltita en punto bajo. Di toda la vuelta con verde. Voy a usar otro de estos bombones divinos, que es un chenil como anaranjado o algo así. Miren, vamos a tejer otra vez punto bajo, pero esta vez voy a tomar solo la hebra de atrás. Ahí. Hago un puntito, cadena y mi punto bajo. Lo estoy tejiendo doble porque es finito. Me fijo, me parece que se me está haciendo muy grueso, así que no lo voy a tejer doble. Arrepentida. Lo voy a tejer simple. Porque no parece, pero como da tanta vueltita para hacer el punto, entonces queda gruesito. Ahí está. Ahora sí. Entonces, vamos tejiendo, solo vamos a sujetar la hebra de atrás. ¿Ven? Ahí. Y esto le va a dar un toque de color porque luego viene otra hilera más en verde, que la vamos a tejer de esta forma. Y luego viene la vareta, que esa sí la vamos a tejer con negro para que quede, que resalte y quede bonito. Pero ahora me voy a quedar tejiendo esta así de esta manera y una hilera más con este mismo verde y vamos a sujetar de la misma forma con la hebra de atrás. Así que yo me quedo tejiendo esta y la otra hilera y ya les muestro luego cómo combinamos con la vareta. Miren qué bonito. Ahora lo vamos a cubrir con negro, pero de esta forma, miren. Vamos a hacer, acá comienzo con un punto bajo. Voy a tomar la lazada y voy a hacer una vareta, pero miren hasta dónde me voy a ir, aquí abajo. La voy a sujetar de esta hebra, ahí, de la primera, de la hilera verde. Bueno, ahí voy a sujetar la vareta y estiro, la hago larguita. Ahí. Entonces ahora tejo un punto bajo. Esto pueden hacer ustedes si quieren, hacen 2 puntos bajos y una vareta. Yo hice un punto bajo y una vareta. Entonces voy saltando siempre un punto. Ahí. Hago la vareta y estiro. No la hago cortita porque si no me va a apretar el tejido. Y es como que lo va a fruncir, ¿ven? Entonces ahí se va a ver solo un toquecito de este naranja y combinado con verde queda precioso. Bueno, así, miren qué simple, salto un punto, me voy a la hebra que sigue y desde aquí sujeto la vareta. Estiro la vareta, no la hago cortita, me fijo que acá atrás tengo el punto, ese no lo voy a tejer, tejo el de al lado. Bueno, así, simple, simple, bien, ahí tenemos que ir sujetando. Salto un punto, si quieren saltan 2 y hacen la vareta y a dar toda la vuelta. Miren qué bonito efecto que queda, ¿ven? Ahí. Bueno, ahora vamos a dar toda una vuelta en punto bajo con un color nuevo. Yo voy a combinar este como terracota, así que me quedo a dar toda una vueltita en punto bajo. Miren qué bonito cómo va combinando. Bueno, ahora tengo este mostacita claro. Y vamos a tejerlo como tejimos estas hileras, tomando solo la hebra de atrás. Empiezo por cualquiera de los dos extremos y tomamos aquí, miren, la parte de atrás del punto. Así vamos a dar toda una vuelta. Esperen que tejo mi primer puntito. Toda una vuelta en punto bajo, pero solo la hebra de atrás. Así vamos formando esos pequeños relieves que completan este trabajo tan bonito. Bueno, me quedo tejiendo. Miren cómo está quedando este bolso, por favor, los colores cómo van combinando. Bueno,
Ahora con este gris tan bonito voy a hacer 6 hileras de punto bajo simple, porque esa es la parte donde es una franja muy pequeña, donde le vamos a hacer un pequeño bordado que le va a dar un toque muy bonito. Así que me voy a quedar tejiendo 6 hileritas con este gris que elegí ahora y luego les cuento cómo seguimos. Esta franja va a quedar así porque luego le vamos a hacer esos bordaditos bonitos. Entonces ahora voy a combinar, igual que en el otro bolso, con esta. Es como un bucle, miren, tiene unos colores que vino así. Esta lanita también tiene sus añitos, pero miren qué belleza. Bueno, una vuelta sola para ir combinando con punto bajo. Entonces aquí empiezo en este extremo y directamente puntitos bajos con este bucle multicolor tan lindo. Me quedo tejiendo. Terminé esta hilera y ahora voy a dar una hilera más con punto bajo. En este caso elegí este verde, ¿ven? Que está también doble la hebra. Así que me quedo tejiendo puntitos bajos acá, viendo bien, porque como es un bucle, los puntos medio como que quieren desaparecer, pero no lo vamos a dejar. Ahí los vamos encontrando y los vamos tejiendo. Me quedo tejiendo toda la vueltita con punto bajo. Así vamos, ¿ven? Qué lindo que queda este verde. Bueno, ahora voy a incorporar este color divino también en punto bajo. Así que me quedo tejiendo. Miren qué belleza, cómo va quedando. Yo a medida que va una hilerita lo festejo porque la verdad que queda precioso. Miren qué bonito. Voy a acomodar ahí. Vamos a tejer con el negro pero en relieve, ¿ven? Ahí voy a abrazar el puntito, ahí, y hago mi cadenita, obvio, para empezar. Y en el mismo punto paso para hacer mi punto bajo en relieve. Ahí está, ajusto. Y así voy a ir tomando punto por punto. Siempre van a ser puntitos bajos, ¿ven? Me voy al lado, ven que acá justo tengo esta hebra. Abrazo el punto de al lado, traigo la hebra y lo cierro. Así, ¿ven? Hacemos el punto en relieve tomado por detrás, pero punto bajo. Por lo general, esto lo hacemos en vareta, es más visto en vareta. Pero, ¿ven? Ahí en punto bajo, miren qué bonito que queda. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la vuelta. Bueno, ahora voy a dar sobre este relieve, voy a dar una vueltita más. Acá ya empecé con mi primer puntito en punto bajo común, ahí, sin tomar la hebra de atrás. ¿Ven? Ahí vamos a ir tomando punto por punto y le damos una vueltita más en punto bajo para luego cambiar el color. ¿Ven? Entonces tenemos el relieve porque nos levanta esta cadenita tan bonita de la hilera anterior. Y le vamos a dar esta vueltita nueva para volver a repetir este movimiento con un color más. Así que me quedo tejiendo. Bueno, ahí está. ¿Ven? Como ya levantó. Y ahora vamos a repetir exactamente el mismo movimiento, pero con un color nuevo. En mi caso voy a usar este amarillito. Así que primero la hilera que viene en relieve. Y luego sobre esta tejemos una hilera de punto bajo común. ¿Sí? Así que ahí hago la cadenita, paso para hacer el primer puntito y luego todos en relieve. Ahí, esta me la voy a llevar para abajo, atrevida que se está asomando. Bueno, ¿ven? Simplemente repetir el mismo movimiento y la próxima hilera en punto bajo común, ¿sí? O sea que hago lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer con este color, me quedo tejiendo. Bueno, acá vamos a repetir esta hilera, esta que hicimos aquí. La diferencia que va a haber, que esta primera hilera, porque vamos a copiar exactamente igual, 4 puntos de un color, 5 de otro. Aquí arriba es mi gusto. Claro que ustedes si quieren cambiarlo, lo pueden cambiar, ¿eh? Eso ya lo saben que siempre
pueden poner sus detalles, sus puntos, pero bueno, les cuento la diferencia que va a haber entre esta y esta, que aquí la hilera de punto bajo, que la voy a comenzar, esta no, acá se me mezclaron las agujas, en relieve. En vez de hacerla el punto bajo común, como está aquí, voy a seguir el relieve porque quiero que el amarillo me quede igual que estas dos, ¿sí? Entonces directamente empiezo tomando este punto en relieve y voy a dar toda una vuelta en punto bajo, pero luego voy a repetir este movimiento. Así que solo les muestro aquí un poquito cómo comienzo, que esta primera hilera va a ser en relieve, así tomando de atrás los puntitos, ahí lo abrazo. Entonces voy a lograr que el amarillito, este color tan bonito, quede con el relieve hacia afuera. Es muy pequeño, no es un sutil relieve, digo yo, porque es tan pequeño, pero bueno, es la idea. Quiero que quede como estos dos. Así que me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vuelta y luego a combinar como hicimos en esta primera parte. Exactamente igual. Por eso me voy a quedar tejiendo y luego les muestro cómo vamos terminando ya, que nos queda muy poquito. Ya hice, combinando con este color tan bonito, la misma hilera que está aquí abajo, ¿ven? Solo que a este lo tomé en relieve, luego viene la combinación de colores y una hilera en punto bajo. Ahora voy a elegir tejer 5 hileras en negro antes de llegar a combinar, como está aquí, estas manchitas con otro color. Entonces directamente 5 hileras elijo yo. Si ustedes quieren hacerlo mucho más alto, entonces o bien pueden agregar más colores a gusto y luego la parte de arriba de todo con negro combinando con esas pintitas de color. Así que es a elección de cada uno. Yo ya comienzo con negro, no les voy a mostrar porque como es negro, sé que esto cuesta verse bastante en cámara, pero son simplemente 5 hileras en punto bajo. Me voy a un lateral y comienzo a tejer. Cuando llego a las pintitas, sí me voy a detener para mostrarles cómo las combinamos y luego es repetir otras 5 hileras más en color negro. Así que por eso quiero mostrarles con este color lo menos posible porque yo sé que se ve muy poco en cámara. Bueno, me quedo tejiendo mis 5 hileritas y después les cuento. Di las 5 vueltitas en punto bajo, ahí. Se ve poco, pero bueno, ahí vamos. No lo menciono más que se ve poco. Así no nos hacemos el coco. Miren, voy a levantar una cadenita y voy a tejer un punto bajo, ahí. El segundo punto bajo lo voy a preparar, pero no lo voy a cerrar, porque ahora voy a repetir como hicimos aquí el cambio de color, pero solamente cada 2 puntos. Es una pintita que le vamos a dar nada más, miren. Entonces, ¿qué hago? En vez de cerrarlo con el negro, lo cierro con este color, por ejemplo, es como un violeta. Ahí. Y ahora tejo los dos en violeta, digamos. Uno, el segundo lo preparo, pero lo voy a cerrar con negro. Y mientras me voy llevando estas hebras. O sea que hacemos el mismo trabajo que hicimos en las hileras anteriores, pero miren qué cortito que queda. Hago uno en negro, el segundo lo preparo y cambio el color. Entonces cada 2 voy cambiando y haciendo estas pintitas tan bonitas que resaltan con la base, el fondo en negro. ¿Ven? Es súper fácil, solo que hay que cambiarlo ahí enseguida porque son solo 2 puntitos. Entonces hacemos el mismo movimiento. Tejemos uno y lo cerramos, pero el segundo queda abierto para cerrarlo con el color que viene. Bueno, yo elegí hacer estas pintitas. Ustedes quieren hacerlo o repetir como hicimos la hilera anterior, que eran 4 y 5, ahí.
y ahí cierro. Ajusto con el violeta y hago uno más y me detengo para mostrarles. Y cada tanto la van desenroscando porque acá abajo los ovillitos me quedan bien enroscados. Ahí y lo cierro. ¿Ven? Entonces miren qué bonito que queda ahí. Les voy a mostrar esas pintitas. Cuando damos toda la vuelta voy a tejer 3 hileras nada más en negro porque tenemos que hacer los ojales para el cordón. Entonces voy a dar toda la vuelta y sobre esto tejo 3 hileras en negro solo. Así que bueno, ahí les mostré. Vamos a seguir tejiendo aquí y luego les cuento cómo seguimos. Acá hice las 3 hileras, estaba contando, 3 hileras que les mencioné porque ahora en esta que viene aquí vamos a hacer los ojales para que el cordón pueda fruncir esta parte superior y se los voy a mostrar acá en esta, ¿ven? Este trabajito, entonces yo hice ojalitos ahí para pasar el cordón, ¿ven? Esto lo estiramos y cuando el cordón empieza a recogerse, a fruncirse, marca muy bien aquí los pliegues y esto es lo que tenemos que lograr haciendo los ojales, que son 2, 4, son 8 ojales que tenemos que hacer. Y en la parte de atrás pasa directo, ¿ven? El cordón aquí. Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo lo vamos a marcar? Yo acá tengo 8 marcadores. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a aplanar bien desde la base, que quede bien el medio dividido, ahí bien acomodadito. Y luego a partir de la mitad voy a presionar un poquito ahí y voy a plegar más o menos a donde a mí me gustaría el pliegue del bolso. Ahí, no sé si se llega a ver, pero ahora se los voy a mostrar, ¿saben con qué? Con el centímetro. Les voy a mostrar aproximadamente cuánto, 5 centímetros, ¿ven? Hice un pliegue aproximado de 5 centímetros. Ahí lo detengo y voy a hacer del otro lado similar. Entonces verifico que me guste. Si quiero hacerlo un poquito más, yo acá no corté la hebra, por eso está acá, esta colita dando vueltas. Pero más o menos, si yo lo quiero hacer más cerrado, entonces hago más profundo el pliegue. Ahí. Y de los dos lados, obviamente, si aquel medía 5 centímetros, este tiene que medir también 5 centímetros. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Más o menos. Porque al plegarlo, esto solito se acomoda. Ahí está. Y acá tengo el pliegue. Bueno. Ahí veo, ¿me gusta así o lo quiero más adentro del pliegue? Bueno, lo estiro un poquito más. Ahí. Entonces, una vez que marqué y me gusta dónde está, yo con uno de estos voy a ir, miren, acá está la primera parte del pliegue y aquí la otra. No sé si se llega a ver bien por el negro, pero bueno, ahí mi mano se ve. Entonces, yo me voy a guiar, me gusta guiarme con esta pintita que me quedó ahí y del otro lado tengo la otra. Entonces ahí voy a calcular porque el ojal lo voy a hacer en esta hilera que vamos a tejer ahora, acá arriba. Pero yo voy a solamente marcar más o menos la altura ahí donde voy a hacer ese ojal, que es ni más ni menos que hacer cadenitas. Bueno, acá va a ir uno y del lado de atrás a la misma altura va a ir el otro. Entonces voy a poner un marcador a la misma altura, que es donde voy a hacer el próximo ojal cuando luego venga con los puntos bajos. ¿Ven? Están los dos a la misma altura. Esto me va a servir de guía para hacer los ojales. Y en la parte de atrás, con este ganchito, me voy a guiar y voy a poner el otro, estos marcadores. Entonces a la misma altura también. Si lo quieren hacer con centímetro, lo pueden hacer también, pero a mí me pareció que esto era muy práctico. Ahí, y ahora del otro lado, simplemente lo engancho y cierro estos ganchitos para que no se me escapen, porque después voy a perder donde yo quería hacer mi ojal. ¿Ven? Están los dos ahí aproximados.
Esto es lo que tengo que lograr. Bueno, de este lado voy a repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Como está aquí, acá está el cordón, ¿ven? Más o menos a la misma altura, más o menos a la misma altura. Y me quedan 4 dedos, a ver si acá me va a quedar lo mismo. Más o menos 4 dedos, y de este lado tengo que poner los marcadores, más o menos, ¿eh? Ahí. Entonces vamos a tener para atar el cordoncito. Me voy a quedar marcando este lado y ya después les muestro cómo seguimos. Bueno, acá lo abrí los pliegues y ya tengo mis marquitas donde yo voy a hacer los ojales, y acá atrás también, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con punto bajo simple. Esto va a ser así, les voy a mostrar el primero, pero luego es hacer todos iguales. Este está como inmediato al comienzo de mi hilera, así que les muestro este. Voy a dejar todo lo que sea fondo oscuro, así pueden, aunque sea, ver el borde. Acá voy a hacer una cadenita y mi primer punto bajo, un segundo punto bajo, y acá donde tengo el marcador voy a hacer una cadenita al aire, salto un punto de base, y en el próximo recién ahí tejo el punto bajo, y así me voy a ir moviendo con puntos bajos hasta llegar al otro marcador. Miren, acá me queda el ojal, ¿ven? Ahí está el ojal que dejamos con una cadenita al aire. Es tan simple como esto, nada, nada, nada. Luego es tejer todo en punto bajo hasta llegar al otro marcador que dejé, que me sirve como para guiarme donde yo quiero hacer el ojalito, y que luego al pasar el cordón, tiro del cordón y esto pliega perfecto. Bueno, acá hago un puntito bajo. Donde está el marcador, este punto no lo voy a tejer, hago una cadenita y punto bajo, salto este puntito. Entonces así me voy a quedar tejiendo toda la hilera. Acá tengo el ojal, ¿ven? Es muy, muy chiquitito, pero para el cordón es suficiente. Me quedo tejiendo a dar toda la vuelta. Bueno, ahora ya di toda la vuelta, hice los ojales y cómo los vamos a remarcar con una última hilera en punto bajo. Y voy a hacer el primer punto bajo que tengo aquí, me indica, el segundo, y acá viene justo el que tiene el ojal, ¿eh? Acá hay un huequito un poquito más grande. Bueno, ahí directamente tejemos un punto bajo dentro de esa cadenita que dejamos al aire, o sea, dentro del ojal. Entonces, al hacer un punto bajo nos permite que el ojal se quede un poquitito más grande, y luego es ir tejiendo punto por punto. Cuando llegamos al ojalito, le hacemos un puntito bajo adentro, nada más que eso. La próxima hilera es en punto cangrejo, que ya sería el borde final. Así que me quedo tejiendo esto y luego les muestro. Ya di toda la vuelta, y acá como elección para el borde de mi mochilita es hacer punto cangrejo. Que ustedes ya saben que nosotros los miércoles en técnicas hacemos todos estos puntitos que hay para el crochet, y ahí mostramos cómo hacer el punto cangrejo en varias versiones, así que los invito a que entren al canal y que busquen en la sección de técnica de los miércoles. Nosotros enseñamos cómo hacer el cangrejo. Acá lo voy a hacer todo alrededor y luego comenzamos con la tapa. Bueno, ahora vamos a hacer la tapa. Vamos a hacer esta parte primero y luego se hace la parte de atrás. ¿Ven? Porque así nos quedó con el punto cangrejo. Muy bonito. Vamos a separar esto y comenzamos con la tapa, que es muy simple también. Bueno, vamos a arrancar con 10 cadenas. Yo voy a seguir con negro. Bien. Pero esto es fácil. 10 cadenas. Tengo las 10, voy a levantar una más porque tengo que tejer puntos bajos. Entonces, aquí en la primera cadenita vamos a tejer el primer punto bajo, y así me quedo tejiendo 9 puntos bajos. Tengo los 9 puntos bajos, me queda uno más, pero en el número 10, vamos a tejer un aumento de 3 puntos bajos, ¿sí?
para poder girar. Entonces tejo uno siempre en el mismo punto. Voy a tejer el segundo y el tercero. Este va a ser el aumento donde nos hace la curvita la tapa. Me voy llevando esta hebra de inicio y ahora tejo los 9 restantes que están aquí, ¿sí? Así que me quedo tejiendo esos 9 puntitos hasta llegar al final de la hilera. Bueno, acá llegué al final de la hilera y ¿saben qué voy a hacer para que los que son principiantes y no se pierdan? Estos 3 que teníamos de aumento, ustedes pónganle en una marca al primero, ¿eh? Así cuando damos la vuelta ya van a saber dónde comienza. Este fue el primero del extremo, este es el segundo y aquí el tercero. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar el trabajo. Voy a hacer una cadenita para levantar mi primer punto bajo y comienzo a tejer los 9 como hicimos en la hilera anterior, ¿eh? Así que me quedo tejiendo esos 9 puntitos. Una vez que tejí los 9 puntos, acá me quedan los 3 del extremo. En cada uno de estos 3 vamos a hacer un aumento. O sea que en total en esta punta, en el extremo de la tapita, vamos a tener 6 puntos cuando terminemos con los aumentos. Aquí voy a tejer 2, ahí. En el del medio voy a tejer 2, ahí, y tejo. Y en el próximo, que yo dejé mi marcador, tejo 2, ahí, tejo los 2. Entonces, voy a tirar un poquito, voy a sacar el marcador. Me quedan estos 9 los vamos a tejer. Pero ¿qué voy a colocar? El marcador donde comenzaron los aumentos. Tengo aquí los 6, bueno, en este comenzaron los aumentos. Ahí voy a dejar, porque esto me va a servir como guía. También lo pueden dejar de este lado. Bueno, ahora voy a tejer los 9 que me corresponden de este lateral. En esta hilera yo ya hice mi cadenita y giré. Vamos a tejer ahora 11 puntos. Ahora, nos quedan estos dos del centro. En estos dos vamos a hacer aumento. Y luego regresamos con los 11 puntos de este lado. Entonces, mi aumento lo voy a hacer aquí, en este. Tejo 2 puntos bajos. Al lado vuelvo a tejer un aumento. 2 puntos bajos juntos, ¿no? Y ahora regreso con los 11 puntos. Este marcador lo voy a sacar. ¿Bien? Y me voy a guiar con los 11 puntos. Porque el inicio era lo que más costaba para ver dónde estaban los primeros aumentos. Entonces lo podemos marcar para que nos facilite. Pero ya con esto es suficiente, nos podemos guiar mucho mejor. Bueno, cadenita y giro. Ahora vamos a tejer 10 puntos bajos. Tejí los 10, ahora en estos dos próximos hago un aumento en cada uno. Entonces tejo acá 2 puntos bajos, en el de al lado 2 puntos bajos. Estos dos son simples, o sea que voy a tejer un punto bajo aquí, son los centrales. Al lado tejo uno solo, ahí. Y ahora repito los dos aumentos en estos dos próximos puntos y regreso con los 10 del lateral. Vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Acá va el aumento, acá va el otro aumento y me quedo tejiendo los 10 restantes. Cadena y giré, ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Luego de los 12 puntos vamos a hacer aquí un solo aumento, ahí, porque vamos a empezar a lograr que esta tapita también se ensanche en este extremo. Acá voy a tejer 4 puntos bajos, luego viene el aumento.
y otra vez regresamos con 12 puntos. Acá tejí los 4, en esta corresponde el aumento. Y vuelvo con 12 puntos, me quedo tejiendo. Bueno, acá miren lo que les voy a contar. Voy a hacer otra vez, repetir la hilera de abajo. 12 puntos, hago el aumento y ahora van a ser 6 puntos aquí abajo, ¿sí? Ese sería el extremo, ¿no?, de la tapita porque se va a ver así después. Entonces repetimos igual que en la hilera anterior. 12 puntos, un aumento, pero en el lateral van a ser 6 puntos. En la anterior eran 4, en esta son 6. Y repito de este lado el aumento y otra vez los 12 puntos. Se los explico porque me voy a quedar tejiendo porque es muy fácil. Recuerden, 12 puntos, un aumento, 6 de frente, luego viene el aumento otra vez porque ya estamos en el otro lateral y los 12 finales. Me quedo tejiendo. Bueno, miren, acá me detuve porque a partir de ahora es repetir exactamente lo mismo, solo que va a cambiar acá en este extremo, se van a ir sumando de a 2 puntos. Entonces, miren, recién tejimos 12 puntos, el aumento y 6 centrales. Y obviamente de este lado se repite el aumento y los 12 puntos. En la próxima, ahora, esta hilera que viene, vamos a tejer los 12 puntos, el aumento, pero aquí vamos a tejer 8 puntos centrales. Acá son 8. Vamos a tejer una más que van a ser los 12 puntos, el aumento, 10 puntos centrales. Luego viene 12 puntos, el aumento, 12 puntos centrales y voy a tejer una más que van a ser los 12 puntos, el aumento, 14 puntos centrales. ¿Por qué solamente aquí va a ir creciendo? Porque yo lo que quiero es ensanchando, pero acá que no se me haga punta. Por eso no hago más aumentos. Pero ustedes, ¿qué van a tener en cuenta? Miren lo que les voy a mostrar. Acá la tapita me cubre perfecto la medida que yo quería en los pliegues. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que seguir haciendo crecer mi tapita para que me dé el ancho justo que me dé en los pliegues. ¿Por qué se los explico? Porque si ustedes decidieron hacerla un poquitito más ancha, como quedó el otro bolso, el nuevo que estamos tejiendo, entonces yo necesito que la tapita crezca hacia los lados, pero no que se me haga punta. Entonces también le voy haciendo aquí cada vez más cantidad de puntos y por esa razón dejé solo un aumento de cada lado. Pero sí me mantiene esta forma redondita, que es lo que a mí me gustó. Entonces, por eso es solo un aumento ahora en las últimas hileras. Recuerden, yo me voy a quedar tejiendo hasta dar todo ese ancho de 14 puntos finales, aquí, donde baja la tapita. Luego sí les muestro cómo seguimos, pero no me voy a quedar explicando porque es repetir exactamente lo mismo, solo que van a ir creciendo de 2 en 2 cada hilera, ¿sí? Así que me quedo tejiendo hasta lograr los 14 centrales y ya les cuento cómo seguimos, que es ya casi estamos terminando. Me quedo tejiendo. Ahí está, le di el ancho que yo estaba buscando con 14 puntos centrales, 12 aquí y el aumento de cada lado. Ahora voy a hacer aquí atrás unas 5 hileras en punto bajo, ida y vuelta, y por último viene el cangrejo. Así que esto ya se está terminando con la tapita. Recuerden que ustedes van a hacer la tapita el largo y el ancho que necesiten para la medida que estén haciendo de su mochila, porque como les decía al principio, si ustedes eligen hacer una base un poquito más grande, obviamente van a tener más puntos. Si quieren hacer una base más cortita para hacer una mochila más pequeña, van a tener menos puntos. O sea que todo está relacionado. Y van a hacer la tapita que necesite el pliegue del bolso, ¿sí? Bueno, aquí me voy a quedar tejiendo 5 hileras de punto bajo para prolijar y también para alargar un poquito más esta tapa con un juego de puntos que van a venir atravesados. Bueno, me quedo tejiendo las 5 hileras y ya les cuento.
Bueno, acá yo avancé bastante, hice 5 hileras como les comentaba en punto bajo y luego todo alrededor el punto cangrejo, que ya los invité. Para el que no sepa hacer este punto, entran al canal en la sección de técnicas y también lo mostramos paso a paso y algunas variantes también, pero obviamente este lo hacemos casi siempre como terminación porque a mí me gusta mucho. Bueno, una vez que terminamos de dar toda la vueltita con punto cangrejo, ya tenemos lista para coserla luego al bolso. ¿Qué nos faltaría? Miren, esto lo voy a reservar y ahora les muestro todo junto. Yo acá tengo las manijitas que obviamente están en color negro porque bueno, decidí hacer todo estos para que resalten todos los colores con negro, pero yo les voy a tejer un pedacito pequeño, así cortito, como para que tengan una idea, para hacer esta manijita, porque tiene un bordado arriba con cadenitas que quizás no lo lleguen a notar, pero bueno, se ven y quedan muy bonitas, y eso es lo que vamos a hacer. Estas están hechas con 90 puntos. Si ustedes lo quieren más cortitos, y ya les muestro cuánto miden, o más finitas como tiene el otro bolso, este bolso las tiene un poco más cortitas y son más finitas y solo tiene una hilera de cadenitas en el medio, ¿ven? Es más angosta. Pero bueno, como este bolso salió un poquito más grandecito, entonces decidí hacerle más anchas las tiritas. Y ahora les muestro cuánto mide, porque no lo medí, pero sí son 90 puntos. Aproximadamente, porque también va a variar por el material que uno vaya a tejer. 60 centímetros mide de largo. Y de ancho tiene 3 centímetros y medio. O pulgadas, ahí está. Bueno, esto es lo que les quería compartir, pero les voy a mostrar cómo lo hice con este color para que... Yo sé que me quieren mucho, pero como no se ve... Bueno, ahí está, les vamos a mostrar cómo hicimos esto, pero en un tramo chiquitito, una pequeña muestra, voy a hacer unas 20 cadenitas. Comienzo con 20 cadenas. Acá recuerden, tengo 90 cadenas en el largo total. Y también, claro está, que ustedes van a medir si es para ustedes el largo que van a querer. Y si necesitan más, le agregan más. Si quieren agregar hebillitas, también. Si quieren agregar argollitas, también. Bueno, no conté, pero más o menos es como para mostrarles cómo hice yo las manijitas. Supuestamente tenemos las 90. Bueno, vamos a hacer así. Levanto una cadenita y tejo todo alrededor con punto bajo. Cuando llego a cada uno de los extremos, hacemos un aumento. Así que me quedo tejiendo punto bajo hasta el final. Miren, acá llegué al extremo, entonces en esta última cadenita voy a tejer aumentos. Tejo 3 cadenitas solo como para girar, 3 puntos bajos, como para que me permita dar la vuelta y comenzar a tejer de regreso. Esto lo vamos a hacer por el largo que decidan cada una con la manija, con las correas de esta mochilita o de este bolsito. Y vamos tejiendo así hasta llegar al otro extremo. Acá llegué al otro extremo y acá, recuerden, teníamos el primer punto bajo. Entonces acá voy a tejer 2 para juntarme con este extremo. Las correas del primer bolso solamente le di una vuelta así. Y luego viene el bordado por el medio con las cadenitas. Pero en este caso le voy a dar otra vuelta más en punto bajo. Entonces, acá, en vez de cerrar la hilera, directamente sigo como si estuviese tejiendo en espiral. Tejo un aumento en el primero y sigo tejiendo hasta llegar al otro extremo. Acá ya tejí hasta este extremo. En este punto que me queda aquí, como este sería el del medio, el de este lateral, acá voy a tejer un aumento. O sea que tejo 2 puntos juntos. Uno en el centro
y otro aumento aquí para terminar esta vuelta. Entonces, ¿qué voy a lograr? Dar 2 vueltas en punto bajo a lo largo de toda la tirilla que tejimos, o sea, de la base de cadenas. Y este es el ancho que elegí para la correa. Entonces les comentaba, si ustedes quieren dar solo una vuelta y hacer correas más finitas, listo, ya con eso alcanza con una vuelta. Si quieren darle 2 vueltas, como en este caso, como estoy haciendo ahora, lo mismo hice con las correas en negro, pero por eso les quería mostrar con este color. Acá ya terminé, voy a hacer un punto deslizado y así sería el ancho total. Entonces, ¿cómo lo decoré por dentro? Bordando con cadenas. Miren lo que voy a hacer. En esta hilera, en la base del punto bajo, voy a bordar todo con cadenas. Cuando llego a este extremo, corto el hilo. Empiezo de nuevo aquí en el medio, bordo todo con cadenas. Cuando llego al extremo, corto el hilo, la hebra. Y acá voy a hacer lo mismo, o sea que va a tener 3 hileras de estas cadenitas que voy a hacer ahora, miren. Y se las voy a mostrar. Acá empiezo justo en la base donde comienza el punto bajo. Ahí voy a ir bordando estas cadenitas si ustedes lo desean. A mí me gustó mucho cómo quedó y aparte lo que nos sirve este bordadito dentro de todo es que deja más tensa las tiritas, o sea que no se estira eternamente, porque al estar bordando estas cadenas es como que sostiene bastante el tejido. Obviamente no aprieten las cadenitas, siempre flojita, el punto tiene que ser flojo, porque si no nos termina frunciendo el trabajo y no es la idea. La idea es decorar, pero al mismo tiempo nos ayuda a sostener este tejido, porque es simplemente 2 vueltitas. Si alguno de ustedes le quiere decorar con tela, con cuerina, con algún material diferente al tejido, también lo puede hacer, lo puede agregar, se lo puede coser por detrás o directamente hacer de otro material las correitas. Bueno, acá esta es la última, miren lo que voy a hacer. Corto y esta hebra que está aquí voy a pasar la aguja por detrás porque quiero que esta cadenita quede prolija también al finalizar el tejido. Y la paso por aquí atrás, miren. Entonces ahora, recién ahora, hago el nudito. Luego, esta hebra la voy a enhebrar en una aguja y la voy a esconder por aquí adentro. Ahí quedó la cadenita bordando esta tirilla. Y ahora comienzo otra vez. Así lo voy a repetir 3 veces porque utilizo la base de los puntos, del punto bajo, pero también utilizo la cadena central. Entonces me permite hacer 3 hileras de estas cadenitas, de este bordado, y que a su vez le da firmeza a la correa. Ven, vamos a ir por el centro, por donde está la cadena inicial de este tejido, y vamos a ir bordando todo el largo de la tirilla. Me quedo bordando y ya les muestro cómo queda. Después me tocaría acá, ahí. Así que yo me quedo haciendo este trabajito y luego se los muestro. Bueno, acá hice la tercera hilera. Miren qué bonito cómo cambia y le da cierta resistencia cuando nosotros cargamos nuestros bolsos, millones de cosas. Bueno, esto mismo está hecho aquí, pero en color negro. Por eso las cadenitas quizás ustedes no las lleguen a ver. Pero es lo mismo. Estos van a ser el largo. Necesiten, obviamente, van a ser 2. 2 si quieren, porque pueden hacer una entera y la doblan al medio y la dividen para repartirla en el bolso. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? El cordón. Miren, acá tengo el cordón. Yo hice este cordón. Ustedes pueden hacer, son simplemente cadenitas. Hice 100 cadenas. Ustedes pueden hacer algún tipo de cordón, que ya saben que en nuestra sección de técnicas nosotros hicimos cordones. Si les gusta alguno de los que hicimos, también lo pueden hacer para este tipo de trabajo, para los bolsos y eso. Bueno, traté de enhebrar aquí porque voy a enhebrar con esto y acá directamente voy a pasar mi cordón. En cada uno de estos ojales, ahí que yo le había sacado los marcadores, pero se los volví a poner para notarlo, ¿ven? Entramos por aquí, salimos por aquí, paso por aquí,
y acá salgo. Esto sería quizás la parte de atrás, ¿ven? Ahí. Y ahora voy hasta este, salgo por este de aquí, entro por este pequeñito y salgo por el de enfrente. Ahí está el recorrido de mi cordón. Ahí. Entonces, esto es lo que va a suceder, que cuando yo tiro, automáticamente se pliega. Luego voy a sacar los marcadores, ¿ven? Entonces, este sería el cordón para cerrar la mochila. ¿Qué nos quedaría por hacer? Si yo junto esto aquí, ya me marca los pliegues, lo voy a dar vuelta y acá voy a coser a mano, ahí, la tapita. Y también voy a coser las tirillas, que puedo ponerlas por debajo y luego la tapita, si quiero, ahí. A ver si puedo poner un alfiler porque me voy a quedar cosiendo. Puedo poner ahí la tirilla, una, y luego por encima coso la tapita agarrando todo. Ahí, y la otra iría aquí abajo. Por eso les decía, si ustedes quieren agregar alguna argollita, si lo quieren doblar, colgarle algo, decorar, eso es a gusto. Si no, simplemente acomodamos, nos medimos, podemos dar 2 puntaditas y nos medimos a ver cómo nos queda y luego recién ahí cosen. Eso sería lo ideal. Ustedes agregan con unas puntaditas y se lo prueban, ¿sí? Bueno, esto sería todo el trabajo y ahora me voy a quedar cosiendo. ¿Ven? Nos queda ahí unas manijitas preciosas y la tapita aquí. Luego voy a decidir qué botón pongo, que puede ser este, puede ser alguno de madera, puede ser este tipo, no sé, lo que ustedes quieran. Acá hay uno de caracolito, por acá tengo una rodaja que se venden muy bonitos, que los pueden pintar. Cualquiera de ellos puede ir, pueden colgar si quieren bijú también. Algo que ustedes elijan. El ojal, ya les cuento, miren lo que es, una pavada. Entre 5 o 6 cadenas es simplemente para saber que va a pasar nuestro botón. Ustedes tienen que hacer el tamaño que pase el botoncito, ¿sí? Lo cosen, aquí hacen una cadenita y luego esconden la hebra por dentro del tejido. Eso es todo. Yo me quedo cosiendo esto y ya se los muestro. Bueno, ya está. Cosida la tapa, cosidas las tirillas estas y también el botón. Acá está el ojal que les decía que con 5 o 6 cadenas, depende del tamaño del botón. ¿Qué nos falta? Nos falta bordar esto. Miren qué bonito que queda, simple, muy simple, pero le da una vista bárbara. Así que, bueno, miren, les muestro un poquito, pero obviamente el bordado que a ustedes les guste. Voy a empezar en un costadito y voy a salir en la primera hilera, ahí, entre el punto bajo, gris y sobre el amarillo. Acá, miren lo que voy a hacer. Más o menos, va a ser un aproximado. Voy a contar 3 puntitos, entro con mi aguja y salgo a los 3 puntitos que vienen. Miren qué simple. No estoy haciendo nada extraordinario. Bueno, yo con el bordado ahí no me gusta, pero todavía no he incursionado mucho. Miren qué bonito. Así, simplemente, si quieren elegir de a 2, eligen 2 puntitos. Ahí. Es esto. Miren qué fácil. Me quedo haciendo toda la vueltita. Bueno, ahora voy a hacer un punto cruzadito acá, pero lo voy a hacer justo en este huequito que me queda en cada uno de estos puntitos bordó. Bueno, ahí voy a hacer el punto cruzadito. Entonces, yo revoleo el bolso. Ustedes me siguen, miren. Voy a salir en la hilera anterior porque voy a salir acá. En este, después viene con amarillito, voy a bordar. Voy a hacer lo mismo que hice acá, intercalado, pero en otro color. Entonces me voy a ir a la hilera de abajo y me voy a cruzar hasta este lado. Vengo hacia arriba y me cruzo hasta acá. Ahí voy. Tengo un nudito. Obviamente que la que sabe bordar, va a bordar algo bonito, bonito. Bueno, me cruzo,
viene en diagonal y salgo a la misma altura donde puse esta hebra. Ahí. Me cruzo aquí, me voy a girar para que yo pueda ver. Y voy a entrar también a la misma altura, siempre en esta hilera, ¿ven? En esta hilera de puntitos que es la que me va a guiar. Ahí. Y voy a salir donde van a ser el otro puntito. Ahí. Ahí está. Entonces me queda un puntito cruzado muy simple. Ahora me vengo hasta este lado, a esta hilera, y otra vez salgo a la misma altura de la hebra de arriba. Ahí. Me cruzo para este lado. No me tengo que ir de la hilera porque luego viene el otro amarillito. Y salgo justo a la altura donde termina este. Así me voy a quedar haciendo este tipo de bordadito. Muy simple, muy simple, pero muy decorativo. Miren qué bonito que queda. Ahí lo voy a girar. ¿Ven? Bueno, así me quedo a dar toda la vueltita haciendo este punto cruzadito. Miren qué bonito que queda. Bueno, ahora con este amarillito vamos a hacer lo mismo que estos de aquí. Voy a salir, pero lo voy a hacer intercalado al rojo. O sea que quiero enganchar ahí para que me quede el nudo trabadito. Lo voy a hacer en la altura de este huequito que me queda. Ahí. Lo intercalo al rojo. O sea que va a quedar sobre el violeta. Pero hacemos lo mismo. ¿Ven? Súper fácil. ¿Ven? Es un pequeño detalle. Y acompaña al trabajo esta mochila rústica. Tan linda, tan simple, pero tan hermosa. Con mucho color. Miren qué bonito que queda. Es un pequeño detalle, nada más. Me quedo a dar toda la vueltita. Bueno, acá estamos finalizando este trabajo tan bonito. Miren que con tan poco material y con los colores que más nos guste, hacemos una mochila súper original, muy usable. Miren qué bonitas. Está con sus manijitas un poco más finitas. Solo le cambiamos algunos colores. Miren qué belleza, un trabajo simple y con puntitos simples, pero realizamos un trabajo maravilloso. Bueno, espero que se hayan divertido como me divertí yo haciendo estos bolsos preciosos y combinando colores que tanto me gusta. Acá tenemos con su base ovalada, que puede ser, ya saben ustedes, con su imaginación, redonda, cuadrada, rectangular, lo que más les guste. La idea es disfrutar del tejido crochet, disfrutar de nuestros materiales y con simples pasos hacemos estas bellezas. Bueno, muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, besitos, gracias.